en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder hablar con usted, con sus oyentes y con toda la hora de la verdad. Bueno, a usted nadie se lo tiene que contar porque usted vivió las jornadas de Cartagena. ¿Por qué no comparte con nosotros esas vivencias que son formas de conocimiento más directas y más importantes que cualquier ensayo racional o de transmisión por otra vía? ¿Cuál es su vivencia sobre lo que pasó en Cartagena en los 2 últimos días? Pues, doctor Londoño, desde que yo llegué, la verdad, lo que nos ha tocado a los uribistas ha sido la policía y el ESMAD tratando de evitar nuestras manifestaciones pacíficas y una persecución en contra de quienes tenían publicidad del no, verdaderamente un sentimiento de que la policía ahora cuida a las FARC y persigue el uribismo. Esa fue la gran conclusión que tuvimos después de varios intentos de protesta. Teníamos un pitatón con una caravana donde han salido más de 50 carros. Lo que terminó pasando fue que prácticamente nos encerraron, no nos querían dejar salir ni avanzar. A la gente que tenía calcomanías de no se las multó, que porque estaba prohibido tener publicidad política. Todas las vallas del no, la publicidad que existía en los carros o en la ciudad fue retirada. Por otra parte, al día siguiente teníamos nuestra cadena humana, no nos quisieron dejar entrar, nos salió el ESMAD, el presidente Uribe, pues como siempre muy gallardo y respetuoso de las autoridades, decidió que debíamos hacernos a un lado. Entonces estuvimos en un andén pues conversando, pero con enorme sentimiento de frustración, y finalmente en la manifestación de la noche pues pudimos conversar, pero pues por supuesto el sentimiento que había entre los uribistas y quienes nos acompañaron, la ciudadanía y las víctimas, fue que no tuvimos un espacio democrático para hacer sentir que también hay ciudadanos que le decimos no a la capitulación del Estado ante el terrorismo. También, doctor Londoño, digamos, la observación que hacíamos muchos ayer es que aquí no había ninguna fiesta. Usted no notaba ningún ambiente de alegría, de festividad entre los cartageneros, todo lo contrario. Con quien usted se encontraba en los taxis, en los almacenes, en la calle, había un sentimiento de profunda indignación, de pensar que estos victimarios, estos genocidas, que reclutaron más de 11.000 niños, violaron más de 6.800 mujeres, que causaron el secuestro de más de 17.000 compatriotas y que asesinaron un tanto, pues todavía muy difícil de precisar, pero que han sido tantas barbaries, terminaran ahora con honores aplaudidos por la comunidad internacional y, como usted lo decía, los funcionarios del Estado. Había una enorme frustración de los colombianos, porque aquí lo que están haciendo es romper la ilusión de un pueblo que sentía que podía derrotar a las FARC, que estaba ganándole a los violentos y que era capaz de sobreponerse a toda esta corrupción y violencia que han significado los grupos ilegales, y que ayer capitula esa lucha y que le rinde honores a quienes han sido los victimarios de los últimos años de tantos colombianos inocentes. Senadora, ayer veíamos 2.500 palomitas blancas, empleados públicos evidentemente y amigos personales de Santos, pues que reunir 2.500 con todo el presupuesto nacional disponible no solamente no es una hazaña, sino que es francamente ridículo. Pero le quiero preguntar, cuando eso ocurría, ¿dónde estaba el pueblo cartagenero? No vimos un cartagenero auténtico, no vimos una persona que llegara a aplaudir o a gritar o a cualquier cosa o a hacer acto de presencia en un espectáculo, porque eso fue un espectáculo, un circo. ¿Dónde estaba el pueblo cartagenero en ese momento? No, eso es lo que le decía, doctor Londoño, aquí no había ningún ánimo festivo ni
ni felicidad en la ciudad. En ninguna parte veía usted pues a alguien celebrando o alguien pitando de alegría. Nosotros que estuvimos caminando por las calles y recorriendo, lo que uno encontraba es enorme solidaridad con el no, mucha indignación con el sí, pero aparte, como usted lo ha dicho, esto era una élite encerrada ya, con las calles acordonadas, con la policía impidiendo el paso de cualquier persona, quitando cualquier publicidad alusiva al plebiscito, por supuesto que fuera por el no, porque la ciudad está inundada de publicidad por el sí. Pero era una fiesta de, como usted lo ha dicho, de Juan Manuel Santos, algunos miembros de la comunidad internacional y funcionarios públicos y algunos invitados traídos de Bogotá y de otras partes, pero así como que usted viera a los cartageneros o manifestaciones espontáneas de la ciudadanía de alegría o de gratitud, no se vio en ninguna parte. Era una cosa, como lo ha definido el presidente Uribe, una recocha muy costosa, pero de poco calado social y de poca inclusión en términos del pueblo cartagenero, de los habitantes del departamento de Bolívar o de algún tipo de ciudadanos. Eso era más bien una cosa bien elitista y bien cerrada. Bueno, senadora, usted habló de la comunidad internacional. Quiero decirle que hubo un momento en que las cámaras de televisión registraron una imagen donde estaban a un lado Timochenko y a otro lado Raúl Castro. Yo le pregunté a unas personas de mi familia que me acompañaban, ¿cuántos muertos se suman entre los dos? ¿Cuántas personas asesinadas, fusiladas brutalmente? ¿Cuánta tragedia y cuánto dolor hay en esa toma? Timochenko y Raúl Castro. Porque es que parece, usted habla de la comunidad internacional, pero el patrocinio internacional viene de Maduro y de Castro. ¿Cómo le parece el ejemplo y cómo le parece la advertencia de para dónde vamos? ¿Esos son los paradigmas de comportamiento? Eso es lo que le están mostrando al pueblo colombiano para decirle, se los advertimos. Esto es con Maduro y con Castro. ¿El pueblo no comprende esa imagen, no comprende ese mensaje, senadora? Pues doctor Londoño, uno viendo a Maduro sentado ahí, que tiene prácticamente destruido Venezuela, con la oposición cada día más perseguida, con los alcaldes de oposición presos, no entiende cómo un dictador de esos puede venir a pasar la tarde pues en Colombia y a celebrar. Y la alusión que esta mañana leía yo, el discurso de Timochenko a Chávez, y a la gesta de Chávez más a la ayuda de Cuba, pues plantea seriamente lo que es esto, ¿no? Ahí ahora en Colombia los artífices del nuevo destino para los colombianos son los dictadores de Cuba, una isla donde la gente prefiere echarse en una balsa a los tiburones que seguir viviendo allá, o en Venezuela, donde cada vez son más los presos de la oposición política y la nugatoria de cualquier posibilidad democrática. Entonces, uno sabe lo que se le viene a Colombia a través de quienes han participado en la formulación de estos acuerdos. Creo que los colombianos no pueden pretender que las buenas cosas salgan de la peor gente. También salían ahí en las escenas el presidente Gaviria sentado con el expresidente Samper, y recordaba yo el presidente Samper que tuvo una época donde casi no podía salir a actos públicos después del escándalo del 8.000, de saber que los mafiosos de Cali habían financiado su campaña, de todos los escándalos ocurridos después de todas las chuzadas y los asesinatos sistemáticos que se cometieron en ese gobierno, y los escándalos de la catedral, doctor Londoño, imborrables para la memoria de un colombiano, donde le habían dicho al país que habían puesto preso al mayor capo del narcotráfico después de unas negociaciones, así como les gusta negociar, y resulta que lo tenían en un palacio de lujos, de vicios, desde donde delinquía, y el país solo se enteró después, cuando finalmente los medios pudieron entrar a la catedral, que el gobierno lo que había hecho era concederle
un balneario como cárcel que el mismo capo había construido. Y esos son los otros dos garantes de esta paz. Y hay colombianos que se sienten tranquilos con un acuerdo que le firma uno, el presidente más corrupto según las encuestas y más impopular, con el grupo criminal más sanguinario de América, avalado por el dictador de Cuba, el dictador de Venezuela y dos expresidentes de Colombia cuyas vidas públicas pues dejan mucho que desear. Ese es el acuerdo que le han presentado a consideración a los colombianos y que esperamos que los colombianos abran los ojos y se den cuenta que en general las cosas se parecen a quien las hace. Hay muchos jóvenes, senadora, que no alcanzaron a vivir el proceso 8000 y que por lo mismo no saben que Ernesto Samper fue elegido con la plata del cartel de Cali, que llegó envuelta, para que la envolvieran en unas cajas de cartón con papel de regalo por encima, aquí en la casa de Santiago Medina, y que eso se la repartieron a los jefes de campaña de Samper en todo el país, y que con eso el último día lograron sacar los votos que fueron decisivos para elegirse presidente de la República. Eso la gente no lo sabe ni recuerda la indignación infinita del pueblo colombiano al sentirse traicionado, humillado y definitivamente en manos de las mafias. Mafias que impusieron su ley e impusieron cuál era la ley fundamental, el no a la extradición. Con el no a la extradición doblegaron a la Asamblea Nacional Constituyente en el 91. Con el no a la extradición, Pablo Escobar había puesto las bombas que puso a nombre de los extraditables. Y ahora, mire usted, gana el no a la extradición con el papel firmado entre Santos y Timochenko que prohíbe la extradición de colombianos al exterior. Senadora, pero ¿será que la gente tiene tan corta memoria? Y el señor Kerry ahí, a sabiendas de que el instrumento de la extradición de bandidos narcotraficantes es un instrumento fundamental para la paz social en los Estados Unidos. Y no se refieren a eso, y no les preguntan a eso, y tranquilamente nos quedamos en que hay un auspicio de este gobierno a las mafias, porque no hay bombardeos, porque no hay fumigación, porque no hay extradición, porque no hay extinción de dominio, porque no existe ninguno de los elementos que utilizó el presidente Uribe para destruir las mafias. Estos son las mafias al poder. Me parece que es el mensaje que hay que transmitir con una circunstancia, senadora, y es que ese papelito que firmaron ayer, esas 297 páginas, entre Juan Manuel Santos y un tal Timo, yo no sé pues si esa sea su firma como ciudadano o sea su firma como guerrillero y como bandido, ese papelito es inamovible para las próximas generaciones. Lo incorporaron a la Constitución como acuerdo de Ginebra y eso hace que sea supraconstitucional e inamovible, que lo que están firmando gobernará al país, esas 297 páginas, en las próximas generaciones. ¿Seremos suficientemente conscientes de eso, senadora? Pues yo creo que no, doctor Londoño. Yo creo que es muy importante que los colombianos que nos están oyendo hoy tengan conciencia de lo que supone este acuerdo en términos del futuro de Colombia. Porque la guerra contra las drogas, que es el verdadero causante de la violencia en Colombia, se ha ganado con dos herramientas que han sido la fumigación aérea, que permite controlar el hectariaje, y la extradición, que permite superar las falencias de una justicia debilitada como la colombiana, que necesita instituciones más fuertes para poder contener el tamaño de delincuentes con los que estamos lidiando, para que no le pase a Colombia lo que le pasó a Venezuela cuando el Chapo le hace ese túnel y se escape, para que no le pase a Colombia lo que le pasó con Pablo Escobar y lo que le ha pasado con tantos otros grandes criminales que si no se sacan del país pues terminan destruyendo la propia institucionalidad como lo pretendían hacer los paramilitares mafiosos que tenía el presidente Uribe en la cárcel de máxima seguridad, y desde la cárcel de máxima seguridad seguían delinquiendo y acabando con el país. Y por eso
había que extraditarlos y por eso la extradición era una herramienta tan poderosa. Usted lo está diciendo, con estos acuerdos terminamos prohibiendo la extradición y terminamos prohibiendo la aspersión aérea, porque no lo dicen expresamente, pero lo que dicen es que la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia ahora será de manera voluntaria, concertada, y será, en el mejor de los casos, erradicación manual. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que Colombia se quedó sin posibilidades de luchar contra el narcotráfico, porque con erradicación manual y usted y los otros grupos con francotiradores y minas antipersonales en los cultivos, pues eso es imposible de avanzar. Más cuando usted ha llevado el país a las 200.000 hectáreas en las que nos tiene Juan Manuel Santos a través de sus políticas pues ya fracasadas sobre combate a los cultivos ilícitos. Entonces, a Colombia se le viene un periodo muy duro, doctor Londoño, porque no va a haber posibilidad de extraditar a los narcotraficantes ni va a haber posibilidad de fumigar. Entonces nos dicen, bueno, vamos a ensayar cómo nos va con la erradicación voluntaria y manual, que puede ser magnífico para el país. Y resulta que eso ya lo experimentó el país en los llamados acuerdos del Catatumbo y en los acuerdos del Putumayo, que fueron inspirados también por el expresidente Samper y el senador Cepeda, donde le dijeron a las comunidades pues que el gobierno se comprometía a no fumigar y que le daban una plata a cada una de las familias cultivadoras, a los recolectores, a cada uno de los agentes de la cadena productiva para que los cultivos ilícitos cesaran. Y los resultados son evidentes, doctor Londoño. En el Catatumbo lo que ha venido pasando es la multiplicación exponencial de los cultivos ilícitos, con crecimientos del 100, del 200, del 400% en los municipios del Catatumbo, y paralelamente a eso el agravamiento de la situación de orden público. El Catatumbo tiene hoy un índice de homicidios más alto que el nacional, un índice de extorsión más alto que el nacional y un índice de secuestros más alto que el nacional. Y lo mismo ha ocurrido en las zonas del Putumayo que estuvieron metidas en estos acuerdos, de manera que los colombianos pueden saber que Colombia va a pasar a ser un prácticamente narcoestado y que las mafias que en otros años veníamos derrotando y evitando que entraran a la política, no solamente se van a volver inderrotables, sino que entran a la política con toda su plata a hacer política. Entonces, es importante también, doctor Londoño, que la gente evidencie lo que va a ser la política en adelante para un colombiano. Un partido como el Centro Democrático, nuevo, pequeño pero fuerte, como el Centro Democrático, va a tener unas dificultades muy grandes, porque diga usted que el Centro Democrático ahora tiene que enfrentar el partido de las FARC. La diferencia con la que vamos a competir es bien grande. Ellos, por un lado, financiados por la plata acumulada del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión. Nosotros sin plata. Ellos van a recibir más de 7.000 millones de pesos del Estado, nosotros apenas 3.500. Ellos van a tener garantizadas 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, nosotros no, y van a tener además 16 circunscripciones especiales en las que nosotros no podemos participar, de manera que ellos arrancan con esas 26 curules y nosotros arrancamos de cero. Pero además ellos van a tener 31 emisoras FM y nosotros no tenemos ninguna emisora. Tal vez podríamos decir, doctor Londoño, su programa que le abre espacios al Centro Democrático y el resto que con muchas dificultades nos los otorgan. Entonces, ellos van a tener 31 emisoras FM, doctor Londoño. Ya quisiera la hora de la verdad poder transmitirse a través del FM para tener mayor cobertura, pero no, a ellos sí se les otorgan. Además, un canal de televisión y toda la política estatal que se haga aquí en adelante a nombre del grupo FARC y de La Paz. Entonces, la situación de desigualdad que se creó en la democracia colombiana va a generar unas dificultades para quienes estamos en la oposición política para acceder al poder, porque el gobierno de Juan Manuel Santos hizo un pacto para que sean las FARC las que ocupen el poder en las regiones y las que tomen control del territorio colombiano. En departamentos, por ejemplo, como el Caquetá, donde la gente ha manifestado su animadversión efectiva contra las FARC en un acto de valentía muy grande, pues lo que viene es el proceso de sometimiento a esos grupos, porque el Estado le ha garantizado a las FARC toda la presencia y todos los mecanismos para poder ganar las elecciones. Y nosotros vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para evitar que los ciudadanos colombianos terminen doblegados por sus propios verdugos.
Bueno, quiero anotarle simplemente entre los bandidos que tuvieron libres las puertas de la cárcel para fugarse en Colombia, que la falta de extradición le permitió a un juez como el juez Suárez Vaca abrirle las puertas de la cárcel nada menos que a los Rodríguez Orejuela, nada menos que a ellos, en cuales nos vimos para devolverlos y para extraditarlos a los Estados Unidos, donde estarán tranquilos por el resto de las vidas, de sus vidas, sin causarle más daño a nadie. Bueno, entonces, senadora Paloma Valencia, muchas gracias por contarnos lo que pasó en Cartagena y lo que está pasando en el país. Contra viento y marea, el pueblo colombiano se va a levantar el domingo a decir no, contra viento y marea, y contra todos estos despliegues publicitarios a la mejor imagen de Goebbels. Entre el Sports Palace y la de Cartagena, la única diferencia era que Goebbels tenía bastante más talento que que quienes organizaron lo de Cartagena. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por seguir dando esta batalla y por darnos estos espacios. Yo creo que los colombianos tenemos que entender que lo que se le viene a Colombia después de estos acuerdos es la destrucción de sus instituciones y su democracia, y que, como usted lo decía, votar sí estos acuerdos no es darle la oportunidad a la paz, es casarse con las FARC. Votar no es, en cambio, abrir la posibilidad de renegociar estos acuerdos para obtener unos acuerdos que se ajusten a lo que necesita la verdadera paz de Colombia. Votemos no para decirle no a los homenajes a los terroristas, para decirle no a que los terroristas llenos de sangre ahora entren sin votos a la política como héroes. Yo creo que es humillante para un país que sus propios victimarios sean ahora los que reciben los aplausos. Yo no puedo entender que alguien en este país y que incluso la comunidad internacional pueda aplaudir a un tipo como Timochenko, que tiene en su historial miles de muertos, de secuestrados, de niños reclutados y de niñas violadas, forzadas a abortar. Creo que humilla la memoria de la democracia y de la libertad de Colombia los aplausos que oímos contra semejante genocidio ayer. Bueno, los aplausos ¿de quiénes provenían? De los empleados de Juan Manuel Santos vestidos de blanco, porque el pueblo cartagenero, ese, no podía llegar a los actos. Le estaba prohibido circular por las calles aledañas. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y feliz día para todos. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 9 minutos.